Estamos dando inicio al cuarto y último encuentro del primer curso de diagnóstico prenatal organizado por el Hospital Gutiérrez de La Plata y el Hospital Sor María Ludovica. Buenos días, Mariano. Vamos a esperar que se conecte el director. Y ahí estamos. Buen día, Mariano. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Bueno, hoy vamos a dar nuestra última charla con dos expositores de mucha experiencia en sus áreas, así que esperemos que disfruten de estas charlas, que le puedan sacar provecho para su actividad asistencial y bueno, después le vamos a dar espacio a sus preguntas para sacar dudas. Vicky, no sé Bien. si... Sí, recuerden que pueden dejar las preguntas en el box de preguntas y respuestas y las iremos leyendo después de cada una de las charlas. Primero va a exponer el doctor Francisco Sepúlveda, que va a hablar un poco de resonancia magnética. Hacemos las preguntas correspondientes a Francisco y después seguimos con la segunda charla de la doctora Maripaz Carrillo y luego hacemos las preguntas de Maripaz. Queríamos contarles que los que hayan asistido al 75% de las clases van a poder recibir su certificado que les va a llegar por vía mail. Así que ni bien termine el curso, los certificados van a ser enviados. Bueno, y queremos aprovechar hoy es la última charla, en principio queremos agradecer a la gente de Tecnoimagen, a Sol, a Eugenia, a Patricia Calabreta, que estuvieron ahí apuntalándolos para que podamos llevar a cabo este curso en toda la parte organizativa fundamentalmente y en la difusión, así que queríamos hacer una mención especial para ellos y darles todo nuestro agradecimiento, así como también a cada uno de todos los expositores que fueron pasando sábado a sábado, bueno, y que se toman el tiempo y la dedicación de preparar una clase para dar ad honorem a mucha gente que está interesada y quiere progresar. Cuando vos quieras, Mariano, no sé si querés agregar algo más o querés que lo presente a Francisco, como vos digas. No, presentemos a Francisco, así damos inicio a las charlas. Y Muy bueno, vamos bien. a ver. Bien. Bueno, en primer lugar, es un honor para nosotros que estés acá, Francisco, buen día. Y vamos a presentar al doctor Francisco Sepúlveda, que es neuroradiólogo en la Clínica Alemana e Instituto de Neurocirugía de Chile. También el doctor es egresado de la Universidad Nacional de La Plata y hoy nos va a estar hablando acerca del síndrome de hipotensión intracraneal prenatal y los nuevos marcadores de espina bífida por resonancia magnética. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la introducción. Es un placer para mí dar esta charla, sobre todo a este grupo organizador, sobre todo Mariano, que es un amigo desde la universidad. Así que, bueno, muy agradecido por la invitación y es un placer. Bueno, les voy a hablar de el síndrome de hipotensión intracraneal prenatal y los nuevos marcadores que hemos desarrollado de espina bífida por resonancia magnética. Bueno, pongo esta imagen primero para que mostrarles cómo se ve por resonancia las alteraciones que ustedes frecuentemente ven por ecografía. Fíjense acá que hay en la primera imagen un diafragma abierto y se ve la protrusión de un saco, ¿no? Este es un mielomeningocele, ¿no? Y que produce alteraciones cerebrales que han sido denominadas como segundo HIT, que es el descenso de las estructuras de la fosa posterior, una fosa posterior pequeña que da esta imagen en cerebelo en banana, que ustedes pueden ver muy bien en ecografía, y como hallazgo asociado se ha descrito también que existe ventriculomegalia. ¿No? Acá las flechas están marcando cómo cambia la morfología del cráneo y tiene este cráneo en limón, ¿no? Descrito por Kipros. Muy bien, entonces, ¿de dónde nos planteamos todo esto desde el punto de vista de la fisiopatología y de la etiología? Las alteraciones cerebrales, como dije, han sido consideradas como un segundo HIT. El primer HIT es en la columna y el segundo es en el cerebro y cráneo. ¿Y cuál es la teoría que está más reciente propuesta y la que ha tenido más aceptación? Que las alteraciones cerebrales se producen por una pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del defecto espinal abierto, y esto produciría una alteración en la embriogénesis. ¿Y qué pasa? Hay un colapso de la vesícula romboencefálica, y esto produciría digenesia callosa, anomalías de la migración neuronal,
defectos de la hoz, y por alteración del mesénquima produciría esta fosa posterior pequeña y también este cráneo pequeño, y que debido a esta fosa posterior pequeña y a medida que se progresa el desarrollo y crece el cerebelo y el tronco, estas estructuras descenderían por el foramen magno, ¿no? Y producirían una obstrucción de líquido cefalorraquídeo. Este es sacado del 2020, algo de lo más nuevo que encontré. Otros autores han propuesto que hay una tracción de la médula que está anclada, y eso produciría como un efecto de tracción de la estructura de fosa posterior para que se vayan al canal espinal. Entonces, acá nos planteamos, hasta acá está ahora el estado del arte. Pero bueno, acá vamos a proponer algunas cosas nuevas. Bueno, quiero mostrarles rápidamente este estudio que ustedes lo conocen muy bien, es el MOMS, y que cambió el curso del manejo y del pronóstico de estos niños, ¿no? Y quiero que presten especial atención a los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, hay muchos, pero por favor pongan especial atención a este, que es la evidencia de hindbrain herniation, o sea, herniación del hindbrain. Hindbrain es lo mismo que romboencéfalo, y romboencéfalo incluye el cerebelo y el tronco encefálico. Entonces, este tiene que ser un criterio de inclusión fue un criterio de inclusión para este estudio, y los criterios de inclusión de este estudio MOMS se han transferido a la práctica clínica. Entonces, en la práctica clínica, si vemos un feto que tiene una espina bífida, un defecto abierto, pero que no tiene una herniación de la estructura de la fosa posterior, ese paciente en la práctica clínica no se estaba operando. ¿Ya? Y también quiero que se den cuenta de todo esto, de cómo hicieron la selección de estos pacientes. Más o menos eran más de 1000 pacientes que fueron seleccionados primariamente, después 530 fueron excluidos por causas maternas, y solamente llegaron 300 a la evaluación por ecografía, y de estos 75 fueron excluidos. Fíjense por favor que 23 no tenían descenso de las estructuras de la fosa posterior y fueron excluidos, y algunos otros tuvieron otras anomalías asociadas que hicieron que se excluyeran también. Y solamente 183 fueron al estudio y a la randomización. Muy bien, como todos ustedes saben, este estudio tenía como objetivo ver si es que mejoraba el aspecto motor de estos niños, si es que se operaba de manera intrauterina, y por supuesto que fue así, fue un hallazgo muy importante, pero adicionalmente se dieron cuenta que había otro efecto beneficioso que no fue buscado primariamente, que fue cuántos niños iban a necesitar shunt o válvula o catéter de derivación ventricular. Y se dieron cuenta que si que se realizaba la cirugía prenatal versus la postnatal, se necesitaba menos catéter de derivación ventricular, y ¿cómo se llama? El p-value fue significativo. Entonces, bueno, esto fue una muy buena noticia, y es muy importante porque la presencia del shunt después en los niños produce una serie de alteraciones. Este shunt se tapa, se infecta, aumenta el tiempo de hospitalización, aumenta el gasto de salud. Entonces, bueno, es un hallazgo muy importante. Y bueno, les quiero contar de este trabajo. Este trabajo también es reciente. Yo soy neuroradiólogo general, entonces veo adultos, niños y también fetos, y me di cuenta que en esta patología que se llama intracranial hypotension o hipotensión intracraneal, que se produce en el adulto por una pérdida de líquido cefalorraquídeo, por una ruptura de la dura, por ejemplo, por un osteofito, o por una fístula del espacio subaracnoideo y las venas de la columna generalmente, producen esta disminución de líquido cefalorraquídeo y producen una disminución del ángulo interpeduncular. El ángulo interpeduncular está en el mesencéfalo, este es el mesencéfalo y este es el ángulo, y fíjense acá cómo se va disminuyendo en los casos de hipotensión. Entonces, yo me planteé si es que fisiopatológicamente
son similares, que hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo, en el adulto por una causa adquirida, pero en el feto de una causa congénita. Vamos a estudiar este ángulo interpeduncular a ver si es que hay una disminución del mismo. Entonces, primero vimos que sí se podía medir. Este es el mesencéfalo, ¿no? Este es el acueducto de Silvio, y entre medio de los dos puentes cerebrales se encuentra la cisterna interpeduncular, y acá se traza, ¿no?, este ángulo, que en este caso dio 65 grados. Bueno, hicimos el estudio, hubo 2 operadores, y como hallazgo más significativo encontramos que el ángulo interpeduncular está significativamente reducido en fetos con disrafismo abierto. Fíjense, este es un gráfico que muestra los intervalos de confidencia de 95%. Fíjense el grupo de estudio como está muy bajo el ángulo interpeduncular en este rango, y el grupo control está mucho más arriba. Tuvimos una correlación excelente entre los observadores para la evaluación de este ángulo en disrafismo abierto, y moderada en el grupo control. Y adicionalmente nosotros estudiamos también los hallazgos clásicos presentes o asociados al síndrome de Chiari-2, que es el descenso tonsilar, el colapso del cuarto ventrículo y la ventriculomegalia, y se observó que todos estos pacientes se correlacionaban de manera estadísticamente significativa con un bajo ángulo interpeduncular o IPA. Fíjense cómo este es un feto normal de grupo control, este es el mesencéfalo, acá se ve el acueducto de Silvio, y entre los dos pedúnculos se visualiza acá muy bien la cisterna interpeduncular. En este caso, que es un caso de un feto con disrafismo abierto, vemos que hay un descenso del ángulo. Este ángulo es más chico, es de 49 grados. Y fíjense cómo la morfología del mesencéfalo cambia, este tiene como una morfología en corazón, ¿no? Es como más angosto. Y en otros casos donde había como una hipotensión más severa, se veía que la cisterna interpeduncular está completamente colapsada, no se logra ni visualizar, y se le otorgó un valor de 0, ¿no? Y fíjense cómo tiene este paciente el acueducto mesencefálico o de Silvio muy prominente. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en el 76% de los fetos de grupo de estudio con disrafismo abierto, o sea, 16, presentaban un ángulo interpeduncular completamente cerrado, de 0. O sea, es tan grande la pérdida de líquido en estos fetos que este ángulo se colapsa completamente. Y interesantemente encontramos que de estos que tenían el ángulo de 0, 2 no tenían descenso tonsilar, o sea, no tenían Chiari-2. Yo cuando vi esto me pareció muy, muy interesante, porque yo siempre había leído en la literatura que el síndrome de Chiari-2 estaba casi siempre presente en fetos con mielomeningoceles, pero nunca me quedó claro por qué, o por qué unos sí, otros no. Pero dije, bueno, estos son el casi. Este grupo de fetos es el casi. Así que bueno, el estudio siguió, ¿no? Y fíjense cómo acá hay 5 fetos, ¿no? El 24%, un cuarto, que presentaran un IPA abierto y medible, aunque reducido. O sea que los casos como de una hipotensión severa eran más frecuentes que los que tenían una hipotensión moderada, digamos. Y en estos casos, que son 5 fetos, 3 de ellos, o sea, más del 50% de ellos, no tenían descenso tonsilar, y todos tenían ventriculomegalia. Esto es importante porque estos fetos quedarían fuera de la posibilidad de la cirugía intrauterina si tomamos los criterios que se utilizaron en el MOMS para la inclusión de los fetos. Y muy interesantemente nos empezamos a fijar en los pacientes que teníamos que se habían operado. Fíjense acá cómo se ve un disrafismo abierto. Esto negrito que se ve acá es las partes blandas, las partes musculares, y aquí vemos que se interrumpen para dar paso a un defecto abierto. Y cuando miramos el cerebro, nos fijamos que el mesencéfalo, donde se ve el acueducto de Silvio, no tiene la cisterna interpeduncular, es una cisterna interpeduncular de 0.
feto se operó, se reparó el defecto, se cubrió. Al cubrirse, se detiene la pérdida de líquido cefalorraquídeo por el defecto, y cuando vemos el cerebro vemos que el ángulo interpeduncular que estaba colapsado aparece, y aparece en valores normales. O sea, nos dimos cuenta que este es un hallazgo, un signo reversible después de la cirugía, y que puede utilizarse para evaluar el éxito de la misma. Yo presenté estos casos acá al grupo de cirugía fetal de Santiago. Inmediatamente me mandaron un caso. Este caso es muy interesante. Me dijeron, Francisco, este paciente tiene, se operó, pero parece que nos fue mal con la cirugía y hay una recidiva. Entonces, bueno, yo empecé a ver este paciente en el resonador y me fijé que efectivamente este paciente tenía acá un saco herniario. Fíjense en este corte axial, ¿no? Esta es la columna y se ve como hay un saco herniario protruyendo, ¿no? Esta paciente era médica, así que, bueno, estábamos muy preocupados. Y cuando empecé a visualizar en el resonador el cerebro, fue una cosa muy impactante, porque pese a que tenía este meningocele, esta recidiva de meningocele, el cerebro parecía un cerebro completamente normal. Si se fijan, a diferencia del caso que les mostré al principio, no hay un descenso tonsilar, ¿no? La cisterna magna, acá por detrás del cerebro, está presente. El cuarto ventrículo está dismórfico, a lo mejor un poco pequeño, pero está presente. Hay líquido por delante del tronco. El tronco tiene una morfología normal. Fíjense esta pancita que hay acá, que es la protuberancia. Y la verdad que se ve un cerebro prácticamente normal. Les pongo este coronal para que vean la cantidad de líquido que rodea el cerebro, ¿no? Hay una cantidad de líquido normal, incluso me permite ver bien la corteza. Tiene una giración normal este feto. Entonces yo inmediatamente fui a hablar con la paciente y le dije, mira, parece que hay una recidiva del mielomeningocele. Seguramente se va a tener que volver a operar después que nazca, pero esto no fue en vano, porque el efecto beneficioso que produjo la cirugía en el cerebro es impactante. O sea, es un cerebro prácticamente normal. Y después, cuando fui a analizar el ángulo interpeduncular, me di cuenta que era un ángulo interpeduncular abierto, ¿no? De nuevo, este es el mesencéfalo, el acueducto de Silvi. Fíjense cómo el ángulo interpeduncular está completamente abierto. Y cuando nació este feto, ¿qué pasó? Como ya sospechábamos que el ángulo estaba abierto, tenía un mielomeningocele recidiva, seguramente se había salido los puntos, pero el defecto estaba cubierto por piel. Fíjense cómo se ve rosadito acá. La piel es como resistente al agua, porque tiene esta capa de lípidos que son hidrófobos, ¿no? Entonces no permite que el líquido se vaya al medio exterior o a la cavidad amniótica en este caso. Entonces, por eso que el cerebro mostraba características normales, porque se había reparado la pérdida de líquido, que es lo que importa en esta cirugía. Bueno, acá hay otro caso. Fíjense cómo acá hay esto es una columna, acá hay un saco herniario, un defecto abierto. ¿Cómo puedo decir que un defecto abierto cuando la edad gestacional está más avanzada? Porque acá hay podemos ver un T1, que a diferencia del T2, que en el T2 el líquido es blanco o hiperintenso, acá el líquido es negro, hipointenso, pero la grasa en esta secuencia se ve blanca. Entonces puedo ver la grasa del tejido celular subcutáneo, que llega hasta acá se detiene, acá está el defecto abierto, y después sigue la grasa por acá. Lo mismo en el axial. Este caso me lo mandaron después que ya el trabajo estaba cerrado, ¿no? Y ya más o menos yo tenía una idea de todo lo que estaba pasando. Pero me sorprendió mucho, porque si bien en el estudio había analizado algunos casos que no tenían descenso tonsilar, lo había hecho de manera más mecánica para el estudio, pero a la hora de analizar este caso y tener que informarlo, se me generó un conflicto muy grande, porque sabía que tenía un defecto abierto, pero tenía algunas alteraciones cerebrales más difíciles de interpretar, porque tenía una fosa posterior pequeña. Fíjense como el tronco del encéfalo no tiene la morfología habitual, acá está
plano por delante, no tiene esa pancita que yo les dije, la protuberancia. Veo que el líquido está reducido, pero todavía hay un esbozo de cisterna magna, pero muy importante, hay un colapso del cuarto ventrículo y eso altera el flujo de LSR y produce una dilatación del sistema ventricular supratentorial. Entonces ya hay hallazgo lo suficientemente importante como para producir ventriculomegalia obstructiva, pero este feto no tiene un descenso tonsilar. Entonces, bueno, yo lo tuve que informar de esa manera, ¿no? No le podía poner el nombre de Chiari porque no había un descenso. Pero me quedé pensando todo el fin de semana y me di cuenta que no podemos tomar un punto de medida como descenso tonsilar, Chiari sí o no, porque esto es un conjunto de alteraciones y es un trastorno progresivo, es un proceso de alteraciones que se producen en el cerebro producto de la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, este feto le fuimos a medir que no, como no tenía un descenso tonsilar tan marcado, se ve que tenía como una pérdida de líquido no tan profunda, no tan severa, y el ángulo interpeduncular estaba disminuido, era de 41, casi 42 grados, lo normal es sobre 54, así que este era como un caso de hipotensión, digamos, moderada, que no alcanzaba a producir un descenso tonsilar, pero había hipotensión intracraneana al fin, y esta hipotensión era lo suficientemente severa como para producir ventriculomegalia obstructiva. Entonces decidimos actualizar el nombre de Chiari y llamar a todo este conjunto de alteraciones, a este proceso de alteraciones cerebrales como síndrome de hipotensión intracraneana, prenatal o del acrónimo en inglés PITCH syndrome. Y lo dividimos en dos partes. Uno, el PITCH A, que tiene los signos de la hipotensión intracraneana, pero no hay descenso tonsilar. Los signos de hipotensión intracraneana son disminución del ángulo interpeduncular, colapso del cuarto ventrículo, reducción del espacio subaracnoideo por reducción de volumen de líquido cefalorraquídeo, reducción de tamaño de la cisterna magna o colapso de la cisterna magna y, muy importantemente, porque es crucial en la fisiopatología de esta enfermedad, ventriculomegalia obstructiva. La ventriculomegalia obstructiva no había sido parte de la descripción inicial del síndrome de Chiari II, pero nosotros la integramos. Todos estos hallazgos están descritos en este paper, si lo quieren revisar, y adicionalmente también realizamos otra observación en estos casos. Por ejemplo, evaluamos la presencia del septum pellucidum. Fíjense cómo acá el septum pellucidum está presente, incluso hay un cavum del septum pellucidum. En este caso, ¿no? En este corte axial, se ve que hay una ventriculomegalia y que el septum pellucidum está parcialmente ausente, ¿no? Esta parte de acá no tiene septum pellucidum y esta parte sí la tiene. Y esto es muy importante porque este no es un caso de agenesia del septum pellucidum. ¿Por qué? Porque la agenesia congénita siempre ha sido descrita como una agenesia completa, no solamente parcial. Así que esto nos puede dar una pista que estamos enfrente de un trastorno adquirido, ¿no? Y fíjense este caso que tiene una ventriculomegalia más marcada aún y el septum pellucidum está completamente ausente. Entonces, acá logramos reunir 32 fetos con dirrafismo abierto y pitch. El 72% tenía descenso tonsilar. Fíjense, aproximadamente un 30% de estos fetos hubieran quedado fuera de la posibilidad de la cirugía intrauterina. El IPA estaba disminuido en todos y en un 72% se encontraba colapsado y casi el 40% de los fetos presentaban algún tipo de defecto del septum pellucidum. La mayoría eran fenestración o pérdida parcial del mismo y 6% tenía una ausencia completa. Y al correlacionar con todos los hallazgos, con descenso tonsilar, con colapso del cuarto, de la cisterna magna, nos encontramos que solo se correlaciona
con el grado de ventriculomegalia. Entonces, ¿qué pasa acá? A medida que hay más ventriculomegalia, hay más presión intraventricular, y esto produce una necrosis del septum pellucidum. Entonces, en estos fetos tiene que ser considerado como un hallazgo secundario a la ventriculomegalia, y no como una causa de agenesia congénita. Entonces, en los casos que no veamos septum pellucidum, no tiene que ser confundido con una alteración de la línea media, como la prosencefalia, y tampoco tomarlo como en consideración para, como hallazgo asociado, interrumpir la posibilidad de la cirugía. Estos fetos se deben operar igual, y es más, nos dan a entender que hay una presión muy elevada dentro de los ventrículos, entonces son los que más necesitarían cirugía para revertir. Entonces, bueno, ahora le quiero presentar un concepto, ¿no? Un concepto nuevo, que es de la compliance ventricular cerebral. ¿Qué es la compliance? Es la capacidad de un órgano hueco para dilatarse, ¿ya? ¿Cómo se ha definido esta compliance? Es como la diferencia de volumen sobre la diferencia de presión. Es recíproco a la elasticidad y opuesto a la rigidez. Los ejemplos más claros que nos dan en fisiología era cuando analizamos la compliance ventricular, del ventrículo cardíaco, ¿no? Del corazón, que cuando existía una compliance reducida, por ejemplo, en el caso de en el caso de insuficiencia cardíaca, se producía una fibrosis de la pared, y esto hacía más difícil que los ventrículos cardíacos se dilaten. Entonces, necesitaba el ventrículo más presión para dilatarse en el caso de que haya una insuficiencia cardíaca. Y nosotros creemos que algo parecido pasa en el pitch. En el pitch, para poder dilatarse, tienen que vencer la fuerza opuesta de la hipotensión del espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque esta presión subaracnoideo nosotros sospechamos que es la responsable de que el cráneo sea pequeño, ¿no? Y si es que ustedes se fijan, en estos fetos existe la microcefalia, y que es muy raro porque es el único caso que conocemos que hay una ventriculomegalia obstructiva y existe esta microcefalia. Si ponemos otros ejemplos, por ejemplo, cuando hay una hemorragia intraventricular y se obstruye el flujo de LCR, esta ventriculomegalia produce que el cráneo se agrande. Este cráneo es macrocefálico, y lo mismo en los casos de estenosis del acueducto de Silvio. Cuando hay una estenosis, hay una dilatación del sistema ventricular, y también una dilatación del cráneo. Cursan con macrocefalia. Entonces, acá nosotros creemos que la hipotensión intracraniana produce un efecto y está condicionando la microcefalia. Y que no es un hallazgo por la embriogénesis y porque el cráneo es así, porque este cráneo tiene la fontanela abierta, y si es que aumenta la presión tendría que crecer. Y adicionalmente, si es que tomamos en cuenta que después esto se agranda, significa que ahí hay algo que está pasando. Entonces, nosotros creemos que la hipotensión es la responsable de este cráneo pequeño y no un daño en la embriogénesis. ¿Qué pasa? Que llega un momento que al tener la obstrucción de flujo de LCR con colapso del cuarto ventrículo, la presión intraventricular vence la hipotensión que hay en el espacio subaracnoideo, y eso produce que el cráneo vuelva en el tercer trimestre a tamaños normales. ¿Ya? Entonces esta dilatación produce una resolución de la microcefalia, y en algunos casos incluso puede producir una leve macrocefalia. Ustedes lo ven muy frecuentemente, que a lo mejor en la ecografía temprana, las ecografías tempranas, hay una microcefalia, y en el tercer trimestre el diámetro parietal y la circunferencia craneana es normal.
¿Y qué es importante? Que una vez que nosotros paramos el leakage de LCR, detenemos la salida de líquido, la compliance ventricular mejora. Entonces, esta presión que tenía que vencer los ventrículos para dilatarse, ya no está. Se normaliza la presión en el espacio subaracnoideo, entonces estos ventrículos, como tienen una presión elevada, van a dilatarse después de la cirugía. Y esto tiene que ser considerado como un hallazgo beneficioso por mejora de la compliance. Y bueno, ahí me dijeron que podía presentar unas preguntas. No sé si Sol quiere presentar la segunda pregunta. Para que empecemos ahora con esta segunda parte. Entonces, ¿qué hallazgos de estos están presentes en el síndrome de Pitch? Mientras van contestando, les quiero decir que en el caso del síndrome de Chiari, lo más importante o lo que define el síndrome de Chiari es el descenso tonsilar, pero no consideraba, por ejemplo, la ventriculomegalia, ¿no? Era como algo de sí o no. En cambio, como yo les dije acá tenemos una visión más global de todas las alteraciones del cerebro. No sé si tienen la respuesta. Muy bien, todas las anteriores. O sea, este síndrome de hipotensión intracraniana no solamente evalúa un signo, sino que evalúa el conjunto de las alteraciones, el colapso, disminución de la cisterna magna, colapso del cuarto, ventriculomegalia y disminución del ángulo interpeduncular. Ya, muy bien. Entonces, ahora les quiero decir cuál es nuestra teoría de qué es lo que pasa acá en el pitch y cómo se van produciendo las alteraciones cerebrales. Entonces, lo primero que pasa, hay una disminución de volumen de líquido cefalorraquídeo que produce hipotensión. Esta disminución del espacio subaracnoideo y de los ventrículos se ha visualizado en ecografía de la semana 12-14 y ha sido denominado como dry brain, ¿no? Por disminución del volumen de LCR. Pero ¿qué pasa? En esta primera etapa, en la semana de la 12-14, cuando hacen la translucencia nucal, el sistema ventricular sigue comunicado con el espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque no hay un colapso del cuarto ventrículo. Entonces, estos ventrículos son pequeños en vez de estar dilatados. Entonces, acá les quiero mostrar cómo acá hay un feto normal, ¿no? Esto está sacado de la revista Blanca. Fíjense cómo acá hay esta imagen anecoica que es señal de líquido cefalorraquídeo en la convexidad y también rodeando los plexos coroideos al interior de los ventrículos laterales. Pero acá en un caso de espina bífida abierta, fíjense cómo no hay líquido rodeando la convexidad cerebral, no hay líquido en el espacio subaracnoideo y fíjense, estos plexos coroideos no es que hayan aumentado de tamaño, sino que no existe o es mínimo la cantidad de líquido cefalorraquídeo al interior del ventrículo. Entonces esto se denominó dry brain o cerebro seco. Y si que ustedes ven la comparación con una resonancia del adulto, fíjense que estos son los ventrículos laterales del adulto, en este caso con hipotensión del adulto, pasa lo mismo, que son muy pequeños, son filiformes por la pérdida de líquido cefalorraquídeo. También veo poco líquido rodeando el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay una pérdida de líquido, se disminuye el volumen, y como las suturas y las fontanelas están abiertas, el cráneo disminuye de tamaño por seguramente la pérdida de volumen, y también creemos que debe haber una fuerza tipo fenómeno del vacío o vacuum, que tracciona el cráneo para que se haga más pequeño, incluso puede poner los lóbulos frontales
planos cóncavos, ¿no? Que el signo del limón. Entonces, por efecto de la hipotensión del líquido cefalorraquídeo, el cerebro y el tronco descienden por esta presión de vacío que digo, y puedo decir que pasa así porque pasa lo mismo en adultos con hipotensión. Ahora vamos a ver. Adicionalmente, existe una fosa posterior pequeña, esto reduce los espacios, hay por pérdida de líquido, por la reducción de tamaño del cráneo, y produce un colapso del cuarto ventrículo y ventriculomegalia. Entonces, este es un punto fundamental porque ahora dentro del cerebro vamos a tener dos compartimientos con presiones opuestas. Va a estar el sistema intraventricular, que está obstruido y va a tener una ventriculomegalia obstructiva con hipertensión intracraneal e hipotensión en el espacio solenoideo por pérdida de líquido. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro queda atrapado entre estas dos fuerzas y se produce un daño mecánico, que puede ser daño mecánico en el cuerpo calloso, en la corteza, en la fosa posterior, en el tronco, y ahí vamos a ver unos ejemplos. Fíjense cómo este caso, ¿no? Acá hay un milomeningocele y hay un descenso de las estructuras de la fosa posterior. La fosa posterior es pequeña y colapso del cuarto, colapso de la cisterna magna, no hay líquido por delante del tronco. Y fíjense en el adulto, ¿no? Como el cuarto es pequeño, no alcanza a colapsarse, entonces nunca produce ventriculomegalia porque el adulto va a consultar por el dolor de cabeza, ¿no? Pero lamentablemente el feto ahí no puede consultar. Y fíjense cómo también se produce este descenso de las estructuras de la fosa posterior, descenso del cerebelo a través del foramen magno. O sea, son dos caras de la misma moneda. Y fíjense este caso, ¿no? Este cráneo es pequeño, este cráneo está en limón, pese que hay una hidrocefalia obstructiva. Queda pequeño el cráneo y la presión intraventricular es tan grande que empieza a fenestrar el septum pellucidum. Y si que ustedes ven en el adulto, ¿qué pasa? El adulto tiene el cráneo totalmente osificado, no hay fontanelas, no hay suturas abiertas, entonces esa presión, ese efecto de vacío que se produce en el cráneo va sobre la dura y hace que se produzcan estas colecciones extradurales, ¿no? Que ocupan el espacio al no poder disminuir de tamaño el cráneo. Y fíjense este caso, ya este es un feto del tercer trimestre, y fíjense cómo ya la hidrocefalia produce que el cráneo ya no tenga morfología en limón, ya este cráneo es de tamaño normal, y fíjense cómo el cerebro está atrapado entre la calota craneana, entre el hueso duro y la dilatación ventricular, y se producen daños mecánicos. Y por último, nos fijamos acá que el ángulo interpedunculares puede estar reducido, completamente colapsado en la mayoría de los casos, como acá el acueducto de Silvio está dilatado porque hay una obstrucción del cuarto ventrículo y se empieza a dilatar todo ahí para arriba, y en los adultos con hipotensión vemos que también hay un colapso de la cisterna interpeduncular por pérdida de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, vamos terminando ya. Rápidamente les quiero mostrar este caso. Fíjense acá cómo está este feto con la fosa posterior pequeña, colapso del cuarto, colapso de la cisterna magna, descenso de las estructuras de la fosa posterior, un cráneo pequeño, ¿no? Con signo de limón, pese a que hay una hidrocefalia obstructiva, y cómo está el parénquima encefálico en contacto con el hueso, está siendo comprimido, no hay líquido cefalorraquídeo rodeando el parénquima, ¿no? El líquido se ve blanco, acá no hay nada blanco rodeando el parénquima. Fíjense acá en el coronal como no hay nada de líquido rodeando el cerebro. Hay un efecto compresivo. Y el ángulo interpeduncular está completamente desaparecido, esta cisterna está completamente colapsada. Y este paciente se operó, ¿no? Y este es el control. Fíjense cómo apareció de manera normal la morfología de la protuberancia, hay líquido en la cisterna prepontina por delante de la protuberancia, apareció la cisterna magna, apareció el cuarto ventrículo y la cantidad de líquido en la fosa posterior aparece normal. Fíjense la cantidad de líquido que hay rodeando el cerebro ahora, la distancia que hay del cerebro con el cráneo. O sea, ya separó el efecto compresivo que había. Y como les dije, después de la cirugía,
por mejoría de la compliance ventricular, los ventrículos pueden dilatarse ahora más libremente y alcanzan el tamaño que requerían con su presión. Entonces esto no tiene que ser tomado como un hallazgo de mal pronóstico, sino al revés, como decir, qué bueno que está mejorando la compliance y estos ventrículos se pueden dilatar libremente. Y vemos como acá en el corte de la fosa posterior, vemos que la cisterna interpeduncular está completamente abierta. Entonces es un hallazgo reversible, estaba completamente colapsada, y fíjense ahora cómo está abierta, hay buena cantidad de líquido. Entonces la cirugía cumplió uno de su propósito, que es parar la salida del líquido cefalorraquídeo. Y quiero mostrarles rápidamente, este es un paciente de 19 años que se operó postnatal. Fíjense cómo este cuerpo calloso está totalmente irregular con áreas cavitadas. Esto no se ve en agenesia, esto es por un efecto mecánico. Fíjense el tronco del cerebro como está completamente atrófico, no se ve la pancita, la protuberancia, ¿no? Hubo seguramente mucha compresión del tronco, y incluso puede ser una causa de muerte por compresión del bulbo raquídeo y insuficiencia respiratoria en el momento de nacer. Entonces, bueno, hay muchas alteraciones en el cerebro. Los hemisferios cerebelosos son pequeños, seguramente por compresión, por un efecto mecánico, incluso por compresión de venas y arterias que pueden producir isquemia. Este paciente tiene un shunt. Este shunt produce unos ventrículos finos, porque tiene otra complicación, que es el sobredrenaje, que se forman colecciones, también se puede tapar. Este paciente tuvo múltiples infecciones. Y fíjense acá, por favor, cómo tiene la corteza, que son surcos profundos y uno al lado del otro. Esto se llamaba estenogiria, y fue clásicamente asociado a una alteración malformativa de la corteza en estos pacientes. Pero no nos tiene que llamar la atención en este momento de la clase que, si es que revisamos la histología, esta corteza es completamente normal. No hay displasia. Están todas las capas conformadas del cerebro. Y fíjense, a diferencia del caso que estaba operado, como la corteza no tiene estos surcos profundos, sino que la giración es completamente normal. Toda esta teoría fisiopatológica está en este artículo por si lo quieren revisar. Y como mensajes finales, el ángulo interpeduncular reducido está reducido, colapsado en fetos con diafragma abierto. Las alteraciones del cerebro se producen por pérdida del líquido cefalorraquídeo, y seguramente no hay un efecto muy importante de la embriogénesis, porque el defecto del tubo neural es caudal, ¿no? Y las alteraciones congénitas de esto se producen en la columna, y lo del cerebro sería secundario a eso. El ángulo interpeduncular nos sirve para diferenciar defectos abiertos y cerrados. Los defectos cerrados tienen un ángulo interpeduncular normal y los abiertos lo tienen reducido. El descenso del ángulo interpeduncular es una alteración reversible post cirugía. Y como nuevos conceptos, dejar ahí muy fuerte que el síndrome de hipotensión intracraneana prenatal es un proceso que se empieza a ver ya en la semana, en el periodo embrionario, y tiene una serie de características, y no solamente una, sino que sumamos todas las características: el descenso del IPA, colapso del cuarto, colapso de la cisterna magna, y muy importantemente estos compartimientos que se forman, estos dos compartimientos con ventriculomegalia. Entonces, ¿es necesario el descenso tonsilar para una reparación intrauterina? Yo creo que no. Y creo que lo más importante para evaluar si un feto se va a operar o no es si que existe ventriculomegalia supratentorial y colapso del cuarto, que es lo que va a producir este daño mecánico del cerebro. La ausencia del septum pellucidum en diafragma abierto es un hallazgo adquirido y no debe contraindicar la cirugía intrauterina. Las alteraciones cerebrales, en su mayoría, yo creo que son adquiridas. Pueden haber algunas alteraciones, por ejemplo, una heterotopía de sustancia gris en sustancia blanca, o alguna agenesia parcial del septum del cuerpo calloso, aunque de eso no estoy seguro porque puede ser un daño mecánico. Pero yo creo que hasta incluso el cráneo pequeño son alteraciones cerebrales adquiridas.
porque después pueden retrogradar. Si es que el cráneo pequeño de Limón fuera una alteración congénita por embriogénesis, estos niños seguirían con un cráneo pequeño siempre, y no es así. Entonces yo creo que este concepto es muy importante para el asesoramiento prenatal. No es lo mismo decirle a la madre que tiene una enfermedad congénita de la columna con repercusión del parénquima cerebral a decir que tiene una enfermedad congénita por embriogénesis del cerebro y de la columna, ¿no? Se toma mucho mejor si que uno le dice que el cerebro se está produciendo un daño, pero este daño es adquirido y puede ser reducido o revertido mediante la cirugía intrauterina. Otro concepto importante es la dilatación ventricular post cirugía. No asustarnos, es producto de una mejoría de la compliance ventricular, y para también discutir en los casos de ventriculomegalia de 10 milímetros. En estos casos, como hay una compliance ventricular reducida y los ventrículos le cuesta más dilatarse, a lo mejor si tenemos un colapso del cuarto, una alteración, una reducción de la translucencia intranucal, y tenemos ya un sistema ventricular supratentorial prominente, yo creo que se debe considerar como patológico, aunque no llega a los 10 milímetros, aunque esté en 9 milímetros o incluso ahí en borderline. Y yo creo que los beneficios quirúrgicos van más allá del shunt, como vimos, todo este daño mecánico, esta atrofia, probablemente este daño isquémico, se puede revertir mediante la cirugía intrauterina. Muchas gracias. Bueno, Francisco, excelente la exposición, súper claro. La verdad que, bueno, a mí me encantó la clase. Me parece súper novedoso los hallazgos que describís, independientemente del descenso o no de las amígdalas, poder tener en cuenta el ángulo, me parece que es un hallazgo valioso. Vamos a ir viendo algunas cuestiones de dudas que han surgido del público. Bien, acá pregunta, Elba García pregunta, ¿el ángulo normal es mayor a 54 en niños y adultos también o varía? No, nosotros lo sacamos en feto mayor de 54. En adultos cambia, pero cambia, creo que era 60. Entonces, dependiendo del grupo etario que nosotros vemos, se analiza. En niños no ha sido analizado. ¿Por qué? Porque los niños no tienen hipotensión. Una vez que estos fetos nacen, se operan y ya mejoran la hipotensión. Entonces, es una patología prenatal y en adultos por una causa adquirida. Es muy interesante que yo he visto ahora algunos casos que generalmente estos fetos nacen y cuando nacen se operan al tiro, pero he visto algunos casos que a lo mejor es un mielomeningocele dorsal que quieren tener una resonancia previa, y entonces eso es el único caso que se ve hipotensión en el recién nacido, porque todavía no ha sido operado. Claro. Bien. Francisco, acá Adrián Vizcarra nos pregunta desde cuándo se está realizando la cirugía de espina bífida en Chile y por qué vía de abordaje preferentemente. Mira, la fecha así exacta no la tengo, pero sé que fueron los segundos en Sudamérica. Hace poco publicaron un artículo con toda la cirugía que se realizó acá en Latinoamérica, lo escribió mi papá en un consorcio que se publicó hace poco en Prenatal Diagnosis, así que ahí pueden ver, pero yo creo que llevan más de 10 años, si son los segundos de Sudamérica después de Colombia, y la mayoría de los casos se da por vía abierta, o sea, se expone el útero, se expone el defecto espinal y se opera de manera abierta. Solamente hay un grupo acá que está haciendo por fetoscopía, que es el grupo de la Universidad de los Andes, pero mayoritariamente se ha hecho abierto y están publicados los casos y han tenido muy buenos resultados. Bien, gracias. Bien, acá nos pregunta Sandra Susacasa si el ángulo se mide en algún corte en particular y si varía de acuerdo con la edad gestacional. Sí, el ángulo se mide en
en corte axial, axial T2, y nosotros no hicimos como los valores normales del grupo control, pero tomando varias en edad gestacional. Yo no creo que varíe según la edad gestacional, así que, pero eso no ha sido estudiado a fondo, pero no creo que tenga mucha necesidad. Por ecografía, estamos haciendo un estudio ahora y estamos tratando de medirlo también por ecografía, así que es posible. Así que estamos juntando, ya tenemos más de 100 casos, así que yo creo que pronto lo van a publicar las medidas del ángulo para ecografía. Bien. ¿Y el control postquirúrgico en qué tiempo se hace? Mira, generalmente nosotros, estos pacientes se operan alrededor de las 25 semanas, o antes, 24, por ahí, y nosotros esperamos hasta las 30 semanas para realizar el control. Y ahí podemos ver si ha servido o no, a menos que haya algún hallazgo patológico, como el caso que les mostré, que apareció la recidiva del meningocela y se puede evaluar. Bien. Bien, acá preguntan, esto es como que repite lo mismo, ¿cuál sería el protocolo de la medición del ángulo? Simplemente obtener la imagen axial en T2 donde se vean perfectamente los pedúnculos cerebrales, ¿sería? Sí, es muy importante realizar cortes axiales finos, o sea, fino me refiero a 3 milímetros con 0 gap, y lograr que el feto no se mueva y esté en buena posición para realizarlo. Pero bueno, es tan marcado el hallazgo que ustedes van a dar cuenta que en los fetos con dirrafismo está disminuido. ¿Sí? Es Bien. Como un hallazgo de sí o no, digamos. La mayoría incluso está colapsado. Pero es importante realizar cortes finos, que no se mueva. Incluso yo a veces lo angulo un poco, no en la dirección normal de los cortes axiales, sino hacia la protuberancia, para tener un corte más dirigido. Y yo creo que lo que tiene más importancia, porque van a empezar a ver que en todos los fetos con dirrafismo se ve una reducción del ángulo, pero es importante tenerlo como un estudio cero para después compararlo después que se opere y ver si aumentó o no. Ok. Bien. Muy bien, estamos en horario. Vicky. Sí, estoy tratando de sacar un cartel que me apareció acá. Bien. Bueno, ¿querés que pasemos con la siguiente charla? No sé cómo estamos, Mariano. Sí, estamos a tiempo, así que Francisco, muchísimas gracias por tu exposición. Fue muy clara, interesante y como siempre novedosa. Así que, bueno, te agradecemos infinitamente. No, muchas gracias por la invitación. A su servicio. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la segunda charla. Difícil presentar a esta gran amiga, Maripaz, que es instructora de residentes en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y es la jefa de la unidad de medicina fetal, que nos va a hablar acerca de lesiones del sistema nervioso. Así que, bueno, Maripaz, éxitos. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes. Desde España paso a compartir la pantalla. ¿Por qué no me deja? Vamos a ver. A ver, ¿por qué? Perdón un momento. Sí, no me apuro. Ahora sí. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Ahora se ve bien? Sí. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación de los directores que tan amablemente me han invitado. Y bueno, pues la idea que cuando Mariano habló conmigo de lo que pensábamos, bueno, sobre hacer las charlas, es pues ver exactamente qué es lo que nos interesa a nosotros de diagnosticar ecográficamente en cuanto a las lesiones cerebrales. Entonces, intentar conseguir como una especie de checklist en el cual nosotros, pues como tengamos que hacer como un abecedario por puntos, 1, 2, 3, entonces siguiendo esta serie de puntos consigamos una serie de puntos de referencia
que nos ayuden a diagnosticar el máximo de anomalías, partiendo de la base de que estamos haciendo una ecografía más básica y que después probablemente, evidentemente, lo podemos ampliar con otras técnicas, otros planos y otros cortes que podemos hacer. Y al final una pequeña pincelada sobre el valor que tiene la ecografía vaginal en este diagnóstico de anomalías cerebrales. Lo primero, tengo que dedicarle un minuto a agradecer a Mariano y a decir lo orgullosa que me siento y lo feliz que me siento de ser amigos. Somos amigos ya de hace mucho tiempo, hemos compartido muchas cosas. Él ha venido más aquí a España que lo que yo he ido a Argentina, por supuesto, pero bueno, agradecer pues toda la confianza que siempre ha puesto con nosotros. Hemos colaborado no solamente personalmente, sino por supuesto también en el trabajo, y que espero que sigamos todo adelante. Y pasamos a la charla. Muy bien, ¿cuál es la importancia de que nosotros vayamos a diagnosticar estas anomalías cerebrales, estas lesiones? Pues bien, independientemente del origen que puedan tener, ya sea congénita o adquirida, y de la noxa que lo haya producido, que sea una hipoxia o que sea una infección, las malformaciones congénitas cerebrales van a presentar, van a ser una de las lesiones más frecuentes. Es verdaderamente difícil saber la prevalencia, de hecho no se conoce, porque hay un gran grupo de estas anomalías que se manifiestan de forma muy tardía. Basándonos en los resultados de estudios de largo seguimiento, podemos estimar que hay una incidencia de aproximadamente 1 de cada 100 recién nacidos, lo que supondría aproximadamente un 15% de las malformaciones congénitas. Y además hay que tener en cuenta que un gran número de ellas, más del 95%, se van a presentar en pacientes en las cuales no los sospechamos, que no pertenecen a grupos de riesgo, y además van a ser lesiones graves, lesiones permanentes que no van a permitir que podamos optar por un tratamiento que mejore el resultado. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que el estudio tiene que ser amplio. Tenemos que intentar establecer un pronóstico y tenemos que hacer un manejo en función de las pruebas que nos interesen y de lo que nos hagan falta, porque puede encontrarse dentro de un síndrome genético o puede estar en relación con una neuploidía, y en cuanto al establecimiento del pronóstico es verdaderamente difícil, y por supuesto hay que hacerlo sobre la base de un equipo que sea multiprofesional. Nosotros habitualmente pues contamos con neurocirujanos, con neuroradiólogos, por supuesto, muy importantes, y bueno, por supuesto con los neonatólogos, con los neuropediatras y también con los genetistas. Tenemos que contar con todos ellos para intentar establecer un pronóstico, de transmitir a los padres que ellos puedan optar por una u otra decisión, y que en cualquier caso será muy difícil. ¿Qué pacientes van a ser subsidiarias? Pues muy bien, en primer lugar la evaluación básica, por supuesto, a todas las pacientes gestantes. Tenemos que hacer un tamizaje de cualquier anomalía cerebral que pueda tener, y después va a haber una evaluación avanzada en la cual utilizaremos otros planos y otras técnicas que nos ampliarán el diagnóstico que estamos haciendo. Según la guía de asistencia práctica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, las indicaciones de la neurosonografía fetal son bastante amplias, no solamente diversas patologías maternas o patologías que hayan podido ocurrir durante el embarazo, sino muchos hallazgos que podamos ver a lo largo de la gestación y que nos obligan a que tengamos que hacer un estudio más ampliado de esa morfología cerebral. Pero quería pararme aquí un momento, porque en la evaluación básica tenemos que plantearnos qué es lo que vamos a considerar como evaluación básica, porque cada vez vamos viendo que se van añadiendo pequeñas cosas más, y creo que tenemos que intentarlo, que tenemos que montarnos a ese carro, porque hay pequeñas cosas que podemos ir mirando, que nos vamos a ir acostumbrando a mirar, y pequeños cortes que vamos a hacer que a lo mejor no es tan básico como se consideraba hasta ahora, pero que es fácil de incorporar a nuestra actividad diaria y a nuestros protocolos diarios, y que verdaderamente nos van a ayudar a que hagamos una valoración considerablemente mejorada. ¿Cuándo vamos a realizar el diagnóstico? Evidentemente, a lo largo de todo el embarazo. No tiene nada que ver
la anatomía, como todos sabemos, que podemos ver en el primer trimestre, a la del segundo, en que empiezan a verse otras estructuras, y a la del tercer trimestre, que quizás es el momento más difícil, y no solamente por la cantidad de estructuras que han ido apareciendo, sino porque además la valoración de estas estructuras empieza a complicarse, no solamente por el posible hábito materno, que pueda tener un índice de masa corporal más elevado, sino porque la presentación esté más descendida y sea más complicado de valorar. Hay que tener en cuenta que es muy importante que siempre nos planteemos que hay un constante cambio intraútero para que podamos valorar qué anomalías van a ser en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, qué estructuras tenemos que ver en cada uno de los trimestres, incluso cómo van a ir evolucionando algunas estructuras para que podamos saber si verdaderamente es patológico o es un cambio o que cabe considerar dentro de la edad gestacional de esa paciente. Hay anomalías, por supuesto, más groseras, que quizás sean las que nosotros podamos ver más fácilmente en primer trimestre. Hay cosas que no se nos pueden pasar, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, como el caso que presento a la izquierda, de una anencefalia. Hay que valorar que sí, son pocas estructuras, tenemos que ver el cerebro en el primer trimestre, los plexos coroideos que sean simétricos, pero tenemos que conocer un poco qué es lo que tenemos que ver para poder diagnosticar. En el segundo trimestre pues podremos ver cosas nuevas, iremos empezando a tomar una serie de medidas que en primer trimestre pues todavía no están validadas. Habrá cosas algo más groseras, como puede ser una holoprosencefalia, otras cosas menos groseras, una ventriculomegalia. Aquí pongo un caso quizá un poquito más llamativo, pero bueno, que también podamos ver, pero que tenemos que empezar a tomar medidas y para intentar hacer un diagnóstico. Y en el tercer trimestre, pues veremos evidentemente otras cosas. Hay que saber que cada cosa podemos diagnosticarla en un momento, y una holoprosencefalia pues la podremos diagnosticar en cada uno de los trimestres, pero probablemente será un tipo distinto, porque la posibilidad de diagnosticar una holoprosencefalia lobar en un primer trimestre pues no existe. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Bueno, pues todos conocemos evidentemente la ecografía abdominal, que es la que nosotros valoramos, utilizamos de forma habitual y la más conocida para nosotros, pero también tenemos la ecografía transvaginal cada vez más, cada vez la estamos utilizando más y cada vez estamos adquiriendo más confianza en ellas, porque empiezas a conocerla. Es verdad que es un poco más engorroso, necesita pues que la paciente dedicarle más tiempo, tienes que cambiar, que la paciente no esté tumbada, que tenga que cambiarse, que tenga que colocarse con la ecografía transvaginal, pero hay que conocerla también, porque verdaderamente nos va a aportar bastante. Y por supuesto, la resonancia nuclear, que bueno, estamos intentando aprender algo, pero por supuesto siempre gracias a los neuroradiólogos. También vamos a tener el estudio Doppler color y Doppler pulsado, que nos va a ayudar muchas veces en el diagnóstico diferencial de determinadas patologías. La ecografía, que es 3D, que está más que instaurada y que hay que ir utilizando cada vez más. Y también el angio 3D, en su dos vertientes, el color o incluso el glass body. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues unos planos de estudio que ya conocemos todos, archiconocidos, tanto el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. ¿Cómo lo vamos a tener? Y dentro de estos planos pues vamos a realizar una serie de cortes. Dentro del plano axial, pues el transventricular, transtalámico y transcerebelar. Y en cada uno de ellos pues debemos de ir reconociendo cómo se realiza, qué estructuras son las que vamos a atravesar, por así decir, y qué estructuras son las que vamos a tener que identificar en cada uno de los cortes. En el plano sagital, un plano sagital medio, donde identificaríamos el cuerpo calloso, el plano parasagital, donde vamos a comprobar también pues, la presencia del asta posterior del ventrículo lateral, pero también podemos ver la occipital y la anterior. Y en el plano coronal haremos un barrido obteniendo los distintos cortes que vamos a tener, el transfrontal, transcaudal, transtalámico y transcerebeloso, en función de las estructuras que vayamos atravesando y que tenemos que acostumbrarnos a verlas también en este plano coronal, que quizás como es de los más difíciles de obtener por vía abdominal, sea de los que menos acostumbrados estemos, de los que menos manejemos. ¿Qué necesitamos para diagnosticar? Pues necesitamos evidentemente un conocimiento importante de la anatomía. No podemos saber si una estructura es patológica o no, si no sabemos si verdaderamente esa a qué corresponde, si lo debemos de ver, si no lo debemos de ver, si esa es la anatomía que tiene que presentar en esa semana gestacional.
Y paso a la segunda parte, es muy importante conocer la cronología y el neurodesarrollo. No tiene nada que ver el cerebro en el primer trimestre a un cerebro fetal que vamos a valorar en el tercer trimestre. Y por supuesto el conocimiento de la biometría. No me refiero a que tengamos que conocer las tablas, porque hay tablas para todo y las podemos consultar, las tenemos nosotros habitualmente, pues las consultamos en el ordenador, es fácil, pero no solamente la biometría, sino cómo tenemos que llevar a cabo esta biometría para que cuando nosotros interpretemos que hay una anomalía, pues la forma en que nosotros hayamos medido sea lo más homogénea posible. ¿En qué estructuras vamos a identificar? Pues esto va a depender en función del plano que vayamos viendo y del corte que vayamos realizando. En el plano transventricular vemos la línea media que no está interrumpida hasta que llega el cabum del sesti pellucidi, que tenemos que tener claro que tiene la forma cuadrangular, que la vamos a ver desde la semana 18 hasta la 36, que presenta a sus dos lados las astas anteriores. Y después en este corte también vamos a poder identificar el asta posterior del ventrículo lateral ocupado por el plexo coroideo y la fisura parieto-occipital. Aquí vamos a realizar también la medición del atrio y para intentar homogeneizar, como he comentado antes, y según ya describió Guibault en el 2009, no tenemos solamente, como incluye la ISUOC en su guía de neurosonografía básica, que sean los calipers colocados de dentro a dentro, sino que además para intentar que todos lo hagamos igual y para que sea lo más homogéneo posible hay que intentar hacerlo a nivel de la fisura parieto-occipital. Es cierto que la fisura parieto-occipital, en función de la semana que vayamos a realizar la medida del ventrículo, del asta posterior del ventrículo, puede que aún no la estemos observando, entonces a lo mejor tenemos que esperar un poquito más, una semana gestacional un poquito más adelantada, porque ya hablaremos que las fisuras, pues cada una se va a desarrollar en su momento. Hay que identificar también este corte, el complejo anterior descrito por Guibault en el 2013. Entonces, en este complejo vamos a identificar el cabum del sesti pellucidi de forma cuadrangular, como he comentado antes, las astas anteriores de los ventrículos laterales y después la fisura interhemisférica interrumpida en este caso por la rodilla del cuerpo calloso. Este hito es muy importante y ya lo describieron y ahora después comentaré un poquito más sobre ello. Otra estructura que tenemos que identificar es también el complejo posterior, descrito por Fernando Viñal en el 2015. Hay que tener en cuenta un par de ítems en relación al complejo posterior. El primero es que se obtiene a un nivel un poquito más alto que el plano transventricular en el que estaba yo comentando. Hay que subir la sonda un poquito para poder verlo y que aparece un poquito más posterior a la semana 20. Es decir, nosotros habitualmente en España, no sé cómo hacemos la ecografía morfológica sobre la semana 20 o 21 porque por nuestra ley del aborto sería hasta la semana 22 la posibilidad de que se pueda interrumpir la gestación si hay una anomalía. Entonces, claro, en estos casos la estamos haciendo un poquito precoz. Si nosotros queremos identificar el complejo posterior, tendríamos que esperarnos al menos hasta la semana 26-28. Entonces vamos a comprobar las fisuras, o sea, la integridad de la fisura interhemisférica con la fisura parieto-occipital, a ambos lados las astas posteriores de los ventrículos laterales y el cuerpo calloso. ¿Por qué nos van a interesar estos marcadores? ¿En qué nos van a ayudar tanto el complejo anterior como el complejo posterior? Pues en el año 2020 publicó también el doctor Viñals este artículo en el cual se planteaba no solamente para qué nos servía, sino si era posible que podamos hacerlo, que cualquier persona pueda buscarlo, porque evidentemente si esto se describe tiene que ser para que podamos utilizarlo y que lo podamos integrar en nuestra actividad diaria. Y según ellos demuestran en este artículo que les comento, es posible. Se puede identificar el complejo anterior, se puede identificar el complejo posterior. Ellos también incluían la posibilidad de hacer determinado estudio del hemisferio más proximal, que siempre, pues como lo vemos peor, pues lo valoramos quizás menos. Y no solamente me refiero al asta posterior, sino también al hemisferio más cercano a la sonda del ecógrafo. Entonces se puede hacer y lo podemos identificar. Y nos ayuda
nos ayuda para diagnosticar anomalías? Pues tenemos que conocerlo. Y en este otro artículo, también publicado en el 2020, pues demostraron cómo no solamente identificando el complejo anterior, sino que además haciendo una valoración un poco más exhaustiva, pues nos va a ayudar porque podemos reconocer determinadas lesiones hemorrágicas, císticas, quísticas, hipóxicas, y que en otro momento, si no, nosotros no intentamos reconocer el complejo anterior y las estructuras que lo conforman, pues pueden pasarse. En un corte transtalámico, ya continuando qué estructuras son las que tenemos que identificar en cada uno de los cortes, pues vemos las astas anteriores, los tálamos, seguimos viendo el cabo de septipelúcidi, aquí podemos valorar el tercer ventrículo y el giro del hipocampo, y podemos valorar la cisura de Silvio y la medida de la ínsula, que como se ha descrito, pues también en función de la distancia que presenta la ínsula hasta la línea media cerebral, parece ser también un marcador de desarrollo cortical. En el plano transcerebelar es muy importante porque es donde vamos a estudiar sobre todo la fosa posterior, en este plano axial. Entonces reconoceremos el cerebelo con su vermis cerebeloso, que es un poco más hiperecogénico, los dos hemisferios cerebelosos que sean simétricos, la cisterna magna, que no esté ocluida, con una medida entre 2 y 10, la presencia de trabéculas que se consideran fisiológicas y que se consideran normales, bien como parte de las meninges, bien como restos del quiste de Blake. Es también, si la estamos haciendo en la ecografía morfológica, donde podemos realizar la medida del pliegue nucal, que nos va a servir como marcador de aneuploidía de segundo trimestre, y también tenemos que valorar que el cuarto ventrículo esté separado de la cisterna magna a partir de la semana 20, para descartar que haya una hipoplasia del vermis o alguna otra anomalía. Otro de los índices descritos o de estas landmark que tenemos que tener en cuenta es el índice del cuarto ventrículo, que es fácil de obtener simplemente obteniendo un plano paralelo transcerebelar un poco más bajo, y entonces podremos medir el cuarto ventrículo, este índice del cuarto ventrículo, que debe ser superior a 1. En este artículo que les presento de Haraz de 2019, pues bien, lo que hacían es comprobar que el índice del cuarto ventrículo, cuando es inferior a 1, se va a relacionar en un porcentaje elevado de casos con alguna anomalía. Aquí pongo algunos de los casos que incluyen los autores en el artículo, como romecefalocinasis o como un síndrome de Joubert. Pues bien, esto debemos incluirlo en la ecografía básica. Tenemos que acostumbrarnos a medirlo, y no es fácil, incluso no hace falta tampoco medirlo, sino simplemente que comprobemos que sea más ancho que largo. Dentro de los planos coronales vamos a realizar uno de los barridos, un barrido en el plano transfrontal, en el plano transcaudal, donde veremos la cintura, la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso y las astas anteriores, el complejo anterior, como he descrito antes, que se puede ver tanto en este plano transcaudal como en el plano transtalámico y axial. Hay que fijarse también en el espacio corticocraneal o en el espacio senocortical, que no estén aumentados, lo cual nos haría sospechar alguna patología, probablemente de la corteza cerebral. Después tendremos el plano transtalámico, donde identificamos muy bien la cisura de Silvio, los tálamos, se siguen viendo las astas anteriores y la cisura interhemisférica interrumpida por el cuerpo calloso, y el plano transcerebeloso, donde vamos a ver las astas posteriores, hemisferio cerebeloso, y vamos a ver claramente el vermis. En los planos sagitales tenemos un plano sagital medio, que es donde vamos a valorar fundamentalmente el cuerpo calloso, no solamente la medida, sino si consideramos que tenga un grosor aumentado, que lo podamos ver en su totalidad, por si se trata de una agenesia parcial del cuerpo calloso, todas sus partes, y también es donde vamos a valorar el cerebelo, el vermis cerebeloso en este caso, con las medidas que podemos, con las medidas que podemos, que podemos tomar en la fosa posterior, no solamente valorar el tentorio y la morfología del vermis cerebeloso,
en la cisura primaria que podemos identificar a partir de la semana 24 o la cisura secundaria y el cuarto ventrículo que tenga una morfología triangular por detrás del bulbo raquídeo, sino también la biometría, con las curvas que fueron ya descritas por Malinger y colaboradores en el 2001, tomando o bien los diámetros antero-posterior y el diámetro cranocaudal. Otras medidas que podemos tomar, un poquito quizás más complicadas, que nos van a venir a hablar de si está desplazado este vérmice leberoso, son el ángulo troncovermiano y el ángulo del tronco tentorio. Y después también podemos, continuando esta exploración, tenemos nuestro plano sagital, parasagital, que es el llamado también corte de los tres cuernos, porque es donde vamos a identificar el ventrículo lateral y sus tres cuernos, parietal, occipital y el anterior, perdón. Otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta es la valoración del desarrollo cortical. Ya sabemos las tres etapas del desarrollo que presenta la corteza, la proliferación, migración y organización, y que en función del momento en el que se produzca el insulto o la noxa, pues se va a producir un tipo de patología u otra. Entonces, intentando ver una serie de estructuras, una serie de hechos que tenemos que comprobar, para lo que he comentado antes, haciendo un checklist para que no se nos pase nada, tenemos que ver evidentemente, en primer lugar, si hay anomalía en el perímetro cefálico, si este perímetro cefálico está disminuido por debajo de 2 o incluso 3 desviaciones estándar. Hay que valorar el espacio subaracnoideo, si es normal, si está aumentado. ¿Cómo va a ser el contorno de los ventrículos, que sea bien homogénea? Y por supuesto cómo es el área que rodea los ventrículos, el área periventricular. Vamos a ver también el desarrollo de las fisuras, la evaluación de los surcos primarios y por supuesto en todos estos planos que hemos ido comentando, ver si hay anomalía en el parénquima cerebral, si hay alguna irregularidad, si hay alguna formación quística que nos pueda llamar la atención y que nos obligue a pedir otras pruebas o a complementar, por supuesto, el estudio. En cuanto a la valoración de las fisuras, pues tenemos unas fisuras principales y tenemos que saber cuándo van a verse y cuándo deben verse. Por ejemplo, la fisura de Silvio va a aparecer sobre la semana 18, pero debemos verla en la semana 21. Si nosotros estamos haciendo la ecografía morfológica en la semana 21, tenemos que saber que la fisura de Silvio tiene que verse y tiene que verse con una morfología concreta. La parietoccipital aparece un poco más tardía, sobre la semana 20, pero en la semana 23 tenemos que verla. La calcarina igual aparece en la semana 21, tenemos que verla obligatoriamente en la semana 26. Pues quizás son noites que tampoco son tan complicados como para tenerlo en cuenta o al menos valorar 2 de ellas, quizás las más básicas, y acostumbrarse a ver la morfología, la de Silvio y la parieto-occipital. En cuanto a la fisura de Silvio, ya saben todos ustedes cómo es el desarrollo que presenta, entonces que la zona más profunda que la fosa silviana y que lo que será más adelante la ínsula, los dos opérculos, tanto el opérculo temporal como el opérculo parietal, la van a ocluir y eso lo vamos a ir viendo en la ecografía y esto lo vamos a poder correlacionar con la edad gestacional y lo vamos a poder relacionar también con un marcador de desarrollo de la corteza cerebral, según el artículo de Pistorius, que les pongo abajo la cita. En función de la semana que nosotros miremos, la fisura de Silvio va a presentar una determinada morfología. Hasta la semana 17 una hendidura suave. La podemos ver como una hendidura suave. Conforme va ocurriendo la operculización, pues va presentando unos márgenes angulares obtusos y después posteriormente, en función de que esta operculización avance más o avance menos, va a presentar unos márgenes angulares agudos, pero va a también cambiar la morfología hasta que presente una operculización completa. Podemos consultar cuándo es la morfología de cada una de ellas, pero también podemos quedarnos dentro de una valoración básica, cómo tiene que tener la semana 20 unos márgenes angulares obtusos, que es el aspecto normal que va a presentar la fisura de Silvio en esta semana gestacional. Y muy bien, ya para finalizar,
nos tenemos que plantear cuál va a ser el valor de la ecografía transvaginal. Pues muy bien, se nos ocurre un poco a todos, ¿no? En aquellos casos en los que la paciente, la gestante, tenga un índice de masa corporal elevado. Si la presentación va a estar muy descendida hacia el canal del parto, si la paciente presenta una mala transmisión sónica, o bien para obtener cortes sagitales o cortes coronales, que son bastante más complicados por la vía abdominal, pero no, en cualquier caso, la ecografía vaginal es complementaria a la ecografía abdominal, porque nos va a dar mucha información, no solamente para obtener otros planos, sino porque es que vamos a ver más cosas. Entonces hay que hacer los dos acercamientos, por así decir, la ecografía abdominal y la ecografía transvaginal. Le pongo aquí un par de casos por comentar el valor que tiene la ecografía transvaginal. En este caso bueno, la paciente pues, no tiene un índice de masa corporal, no tenía un índice de masa corporal muy, muy elevado, pero esta es la mejor imagen que podemos obtener por una vía abdominal, mientras que por vía transvaginal esta es la medida, la imagen que podemos tener. Entonces la valoración va a ser considerablemente mejor. Hay que hacer las complementarias porque cada medida o sea, hay que valorar estructuras por un lado o por otro, pero la ecografía transvaginal nos va a permitir también tomar otras medidas que no podremos hacer por ecografía abdominal. Y este último caso que quería comentarle nos va a ayudar en la mejoría de la visualización. Esta fue una paciente que nos enviaron por un tumor cardíaco. Se sospechó en primer lugar, más frecuente, un rhabdomioma. Esta es la ecografía abdominal que hicimos el mismo día que visualizamos el rhabdomioma cardíaco, y sospechando una esclerosis tuberosa hicimos una ecografía transvaginal, porque en la ecografía abdominal pues la imagen nos parecía absolutamente normal. Es cierto que no era muy bueno porque el índice de masa corporal era elevado, pero nos parecía absolutamente normal. Y estas son las imágenes que nos aparecieron por vía transvaginal. Como pueden comprobar, llena de túberes, lo que nos hizo sospechar tener una sospecha muy franca de una esclerosis tuberosa que posteriormente se confirmó en el estudio genético. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Bueno, Maripaz, excelente la exposición. Bien, muchas gracias por tu participación. Mariano. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Maripaz, excelente, excelente. Bueno, como siempre, ya nos tiene acostumbrados, una gran profesional y bueno, con la que aprendí un montón de cosas, así que le agradezco públicamente, además de quererla un montón porque es una gran amiga. Así que muchas gracias. Igualmente, ya lo sabes. Sí, sí. Bueno, no sé si hay espacio para algunas preguntas, Vicky. Dale, sí. Bien. Quedaron algunas preguntas de la primera clase también. ¿Te parece, Francisco, que las leamos? Bueno, sí. Bien, perfecto. Bien, consultan acá en qué momento se hace la resonancia en la espina bífida para definir la cirugía. ¿Hasta cuándo hay límite? Creo que algo habías mencionado. Mira, nosotros la resonancia para que tenga un valor diagnóstico se hace después de las 18 semanas. Entonces, a partir de las 18 semanas, generalmente a mí me la piden a las 20, 21, 22, como para que ya los cirujanos se organicen y todo y pueden operarla antes de las 25 semanas o a las 25 como plazo máximo. Pero es importante que la resonancia se hace en la semana, a partir de la semana 18, y el hallazgo del ángulo interpeduncular es un hallazgo del segundo trimestre. Sí, o sea, no traten de buscarlo usted en la semana 12-14 porque ahí hemos tratado y no se ve. Así que a partir del segundo trimestre se empieza a ver y en el tercero también.
Bien, y acá consultan también si usás premedicación para hacer las resonancias fetales. No, yo no uso, esa es la parte de la escuela austriaca que nos enseñaron así, pero hay algunos grupos que sí usan. Pero yo creo que hoy en día con las secuencias que se usan, que son secuencias rápidas, son secuencias turbo-espineco, que son muy rápidas, no hace falta sedar a la paciente y al feto. Y es importante también que el estudio se hace en respiración libre, porque cuando uno hace respiración en breath hold, que se llama, que contenga la respiración, eso generalmente produce que haya un déficit de oxígeno también para el feto y se empieza a mover muchísimo. Entonces son secuencias que se hacen con respiración libre. Con respiración libre. A menos que sean las secuencias T1, que esas son muy sensibles al movimiento, y esas son las únicas secuencias que nosotros hacemos que la madre tenga que aguantar el aire, con breath hold. Y eso hace mucho más, más llevadero el estudio, porque la madre está embarazada, está acostada, está con todo el peso. Entonces, más encima, si no la dejamos respirar, se le hace muy, muy dificultoso y lo puede terminar el estudio antes. Entonces, hacemos toda la secuencia con respiración libre, son secuencias rápidas. Y, por ejemplo, cuando estamos haciendo el cerebro y si vemos que está moviendo la cabeza mucho, nos vamos en estos casos de espina bífida a la columna. Y vemos la columna y después volvemos al cerebro. Entonces, como que si que se está moviendo mucho, cambiamos de zona y evaluamos. Pero bien, generalmente se hace bien y rápido. Y te quería consultar también si usan buscapina y si aplican el ayuno en la mamá para hacerle la rezo. El ayuno sí, la buscapina no. El ayuno no. Sí, porque creemos que el feto se mueve menos, entonces tratamos de hacer ayuno. Generalmente es bueno hacerlo a la mañana para que no sufra tanto la madre, sí. Pero bueno, a veces no hay turno y lo hacemos a la tarde igual, así que bien. Simplemente el ayuno es lo único que utilizamos. Sí. Perfecto. Bien, acá hay una pregunta para la doctora Carrillo. Dice, ¿la neurosonografía avanzada solo se hace en caso de anomalía en la evaluación básica o hay otras indicaciones? No, es el cuadro que he puesto, hay muchas indicaciones, por ejemplo la cirugía fetal es también indicación y la patología, hay mucha patología materna que también es indicación de una neurosonografía avanzada. Esos son los dos cuadros que he puesto de la última guía que ha sacado la SEGO y cada vez se meten verdaderamente más indicaciones para hacerlo, que la haga un poco más ampliada, o sea que sí se debe de hacer, no solamente porque sospeches una anomalía. Bien, acá hay una felicitación para la doctora Carrillo, excelente exposición. Sí, felicitaciones a Emil, no las leímos también de Francisco, había un montón mientras él terminaba de hablar y estaban las preguntas, después vamos a hacerle extensivo todos los mensajes a ellos también, Marian, ¿te parece? Sí, por supuesto. Yo le quería comentar al doctor Sepúlveda, nosotros sí que damos le damos una benzodiazepina a las pacientes que le pedimos resonancia y más por indicación de los radiólogos que nuestra. De hecho, nosotros le decimos que se tomen un Valium 5 por la noche antes de la exploración y cuando va a pasar a lo mejor, yo que sé, falta una hora o así para la segunda exploración, que se vuelvan a tomar otro. Pero un poco porque los radiólogos nos dijeron que preferían y tal. Yo creo que también le quita un poco de estrés de la resonancia, que lo pasan regular, eso también. Puede ser. No, lo que pasa es que también cuando uno le da estas drogas, las madres se pueden caer. Sí, y además hay madres que no toman, que no están acostumbradas, entonces que tomen una droga extra es una cosa de lo que yo aprendí ahí con Daniela Prayer en Austria y ella no daba, sí. Pero yo sé, en el hospital que yo llegué, antes que llegara yo se daba. Entonces, para ellos es más fácil hacerlo, se mueve menos, pero yo creo que es mejor no drogar innecesariamente y hoy en día las secuencias son muy rápidas. Yo incluso en los estudios que les mostré, los últimos que hemos realizado han sido en resonancia 3 telas y se ve muy bien, entonces la verdad que hay poco impedimento para hacerla sin sedación. También le quería decir, doctora, que las imágenes que mostró por vía endovaginal, espectaculares las imágenes y yo creo que cada vez van a ver más y se van a acercar cada vez más a la resonancia, así que
La Muy verdad es que sí, porque esa paciente nosotros le pedimos también una resonancia y no he puesto las imágenes de la resonancia porque las imágenes de la resonancia no fueron tan buenas como las que exacto. conseguimos en la Sí, ecografía vaginal, por eso no las he puesto. sí, no, así que muy, muy buenas imágenes. Solamente quería contestar una pregunta que me parece importante, que me preguntan si el pitch, el pronóstico de una cirugía prenatal y postnatal varían. Y yo digo que absolutamente sí. O sea, cuando se operan intraútero, el feto está en la mejor terapia intensiva que en la panza de la madre. Así que tiene una recuperación muy buena, una cicatrización muy buena, y todos estos hallazgos, estos daños mecánicos que se estaba produciendo, lo paramos tempranamente. Y muchas veces cuando se produce la cirugía postnatal, es como el caso que les mostré. Necesitan el shunt, después se infectan, hay daño mecánico, hay isquemia. Entonces yo creo que el pronóstico varía un montón y hoy en día en Chile creo que no están naciendo fetos o sea, no están naciendo pacientes con espina bífida abierta, a menos que tengan alguna otra alteración asociada o otra contraindicación a la cirugía. Así que cada vez vamos a ver menos, yo creo, y yo creo que un gran avance. Después, esto que les digo es según lo que yo veo por imágenes, pero yo estoy seguro que vamos a tener que hacer en algún momento algún estudio de cómo afecta la cognición, cómo afecta lo motor, que ya sabemos que mejora, pero también otra alteración es el equilibrio, hacer como comparaciones, porque el daño del cerebro es muy diferente cuando se opera prenatal, que casi no hay daño cuando se opera postnatal. Entonces todo va tendiendo a que se operen todos estos fetos intraúteros. Bien. Bueno, Excelente. gracias, Francisco. Bien. Acá nos pregunta, ¿tenés alguna, Mariano, ahí? La doctora Cecilia Basigalupo dice, ¿de cuánto el Valium Maripaz? De 5, lo damos de 5 Muy bien. habitualmente. Y acá otra, el doctor Alberto Gil Moreno dice, ¿cuántas ecografías recomienda se deben hacer en un control prenatal? La doctora Carrillo. Pero para cualquier cosa, No, vamos, sí, nosotros habitualmente en España tenemos una ecografía de la semana 12, la ecografía 20-21, que es la morfológica, y después, si hay algo, prefiero que se salga de lo normal, una arteria uterina elevada, un alto riesgo de preeclampsia, que tenga algún tratamiento, alguna patología o algo, se vería sobre la semana 28. Y la siguiente es la semana 35 y después ya pues la última sobre la semana 39. Creo que eso, vamos, está bien. bien. Y acá hay otra pregunta que es para los dos, aprovechando que tenemos un neuroradiólogo. Dice, ¿qué valor tiene el septum de Camus pelúcido mayor de 10 milímetros como hallazgo aislado? No sé si quiere contestar la doctora. Yo la verdad que en ecografía no me manejo tanto, pero si es que yo veo, o sea, a mí lo que me importa es que el cabo del septum pellucidum esté presente. Presente. Esté presente o que el septum pellucidum esté presente, más que nada. O sea, eso significa que si es que está presente, que yo lo interpreto como que la línea media se está formando bien. Pero no tenía este dato que a lo mejor varía si es que aumenta, si es que puede significar una alteración patológica, eso no lo tenía claro. No sé si la doctora quiere. Sí, hay algunos artículos intentando ver o sea, que aunque tú tenés un cabo que esté presente, que tenga una morfología normal, que pueda relacionarse con algo solamente por el tamaño. Y entonces hay cierta relación, pero con trastornos pues, por ejemplo, con autismo, y había también algunos trastornos psiquiátricos, y parece que se podría relacionar con eso, pero no estará nada de claro. Como el doctor Sepúlveda dice, parece que es mucho más importante el que el cabo esté.
y que identifique, porque el Kabum en realidad, o sea, que decir, en algún momento va a desaparecer, o sea, es más un marcador de del resto de las estructuras que tenemos alrededor. Entonces, si nosotros tenemos las fisuras, tenemos las anteriores normales, el resto todo normal, porque el Kabum puede ser un poco más pequeño, o sea, que si se evalúa el resto de estructuras no parece que vaya a tener mayor importancia. Aquellos estudios yo creo que quedaron un poco en nada, la verdad. Sí, hay veces que el Kabum parece estar como aumentado de tamaño abajo, y este puede estar representando la presencia del Kabumberge. Bueno, sí, claro, eso tienes que tenerlo claro, que no sea el Kabumberge. Tienes que hacer un corte Mm. un poquito superior y efectivamente, eso por ejemplo se ve estupendamente en una vaginal también, pero que hay que distinguirlo, claro. Muy bien. Vicky. Acá hacen otra pregunta, el doctor Rodolfo Capozzi pregunta ¿qué medida considera normal para el espacio córtico craneal? Para el espacio córtico craneal, pues no la he puesto porque la verdad es que tendría que verlo, o sea, que es una cosa, yo lo que intentaba hacer, o sea, como para ver unas determinadas imágenes y hay muchas cosas que las valoramos o sea, de forma cualitativa y cuando te llama la atención, si crees que está aumentado, entonces lo miramos. No, la verdad es que no lo sabría poner exactamente porque es probable también que tuviéramos que mirar por semana gestacional. Por eso he comentado lo del índice de cerebral, que claro, que dice, pues en menor de 1, porque tiende uno a tomar como muchas medidas de determinadas cosas y al final, pues si la puedes hacer muchas cosas cualitativas para una ecografía que tú tienes que hacer de forma básica, que se tienes que hacer a todas las pacientes, no puedes incluir absolutamente todas las estructuras en todo. Vamos, no creo que nadie lo pueda hacer, dedicarle 3/4 de hora a cada paciente o 1 hora. Es complicado, ojalá. Sí. Bueno, Mariano, no sé si tenés alguna pregunta más. Estamos en horario. Sí. Así que, bueno, una vez más agradecerle a los dos expositores, charlas muy claras, con mucha información, y bueno, agradecerles a todos los presentes por haber participado de nuestro primer curso de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Gutiérrez, que como, bueno, bien sí, va a ser el primero, pero ya estamos entusiasmados en tratar de organizar el segundo. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a Francisco, a Maripaz y a todos los expositores que dieron los sábados anteriores también, y también a toda la gente que se ha unido a este curso. La verdad que, como dice Mariano, ha superado un poquito nuestras expectativas y estamos muy felices, y eso nos entusiasma para ver qué más podemos hacer o hacer una segunda parte de esto que nos parece fantástico. Sí, aparte creemos bien, que encantado. La difusión del conocimiento tiene que ser universal y bueno, siempre hay gente con mucha experiencia que nos permite a nosotros capacitarnos y mejorar nuestra práctica asistencial. Bueno, así que esperemos encontrarnos rápidamente con todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Abrazo, Francisco. Abrazo, chao, chao.